como ya dijimos, es el único grupo de rock que toca en vivo y en muerto al mismo tiempo. Y con todo y eso, pues ahora toca hacer la presentación de un libro que nació hace 4 meses y que ahora se ha presentado en sociedad como una niña quinceañera, pero esta fue una niña de 3 años que está aquí en tercera fila. ¿Ya nos saluda? Hola, Maya. Dice que hola. Este libro, Amaya, es otro de los proyectos experimentales de los Dramstalkers.com, donde tengo el gusto de colaborar con Barbas Poéticas y donde estamos haciendo libros que incluyen música y que deriva ya sea la música del libro o el libro de la música o ambas del cerebro del señor de aquí a mi derecha. En esta ocasión nos estamos congratulando para recibir a Amaya en versión libro, porque tenemos a Amaya en versión bebé allá en unos cuantos metros. Está poniendo cara de, ay, estos adultos que están diciendo. Está pensando, yo no soy bebé. Vas a ver este video cuando tengas 15 años, Amaya, y te va a dar mucha pena. Y bueno, aquí la particularidad es que todo el libro está dedicado precisamente a Amaya, que cumplió en febrero 3 años, iba a decir 19 de febrero, pero cumplió 3 años en febrero, y el libro ahora cumple por lo menos unos 5 meses, entonces ya más o menos te alcanza en edad el libro, Amaya. Es una conjunción del trabajo de varias personas y del cual estamos orgullosos todos. Me parece que hablo por todos cuando digo que estamos orgullosos de esta chamba editorial, de esta chamba creativa, porque sale de muchos corazones y sale de muchas cabezas, como la que está ya muy pequeñita, pero que está, cuando lo vemos de frente, pues podemos ver que refleja, si no un libro que es un padre dándole un mensaje a su hija, sí es una niña que está convertida en un libro aquí con colores y plumas y muchas cositas, como dicen las chicas superpoderosas, muchos sabores y pizca de algo, ¿no? Pizca de salvajez, como acá. Y bueno, aquí también incluye el disco, que ya en un formato que quizás Amaya ya nunca vuelva a ver en su vida, pero que... ¿Quién sabe? A lo mejor los nuevos hipsters lo usen. Ándale, a lo mejor cuando a ella le toque sea vintage. De los viniles, a ella le toque la de CDs. Y pues entonces aquí estamos con Adriana, que fue quien se aventó el prólogo a distancia, y que creo que es un texto muy padre, siempre a mediodía, donde nos deja ver cuál es el sentimiento o lo que tú interpretas del sentimiento de un padre que le está hablando a su hija y desde qué punto de vista, ¿no? Algunos lo podemos leer y quizás llegue algún lector que no tenga ni la menor idea que tiene que ver con una pequeña niña, pero que el mensaje puede llegar a ciertas personas que tengan una situación similar y sin saber exactamente cuál fue el contexto, pues pueden sentir un poco de lo que Miquel quiere decirle a la pequeña, ¿no? Entonces, no sé, si les parece si comenzamos con Adri hablándonos de su prólogo y después unas palabras del autor que está aquí a la derecha con una camisa de tela suavecita de Rafael, y va a cantar una canción también. Es que hoy saldré por la noche. Saldrá por la noche y en coche. Será tu gran noche. Bueno, pues muchas gracias. A mí me dio mucho gusto hacer el prólogo. Yo no me considero una persona especialmente maternal ni tierna, pero como el libro venía de Miquel, dije sí, seguro ahí hay Seguro algo. no es tierno. Seguro ahí hay algo tiene que, algo raro, seguro tiene algo raro. Y sí tiene muchas cosas raras. Lo que decía Odín sobre esta experiencia de un padre frente a su hija, creo que sí hay ciertas coincidencias y que muchos se pueden sentir identificados con algunas cosas que dice, pero siento que como siempre Miquel le gusta dar como la vuelta de tuerca a las cosas, ¿no? Tú esperas una cosa y él te sale con que no es así. A mí me gusta mucho la idea de la imperfección que él pone en sus letras frente a la grandeza que él ve hacia Amaya, ¿no? Y él es muy dado a sacar las cosas de los lugares comunes, por eso a pesar de que sí es un libro de poemas que un padre le escribe a su hija, no es solo un libro de poemas que un padre le escribe a su hija. A mí hay como algunas cosas que yo pongo en el prólogo y que me gustaría rescatar, y ahora que lo volví a leer encontré una coincidencia que yo no sé si le va a gustar, probablemente no. Altas probabilidades. Mientras no Hay digas que altas- Benedetti, ¿sí?
No, pero por ahí más o menos. Ok. Me recordó a Pablo Coelho. Me recuerda a una de las mejores ideas que tuvo Octavio Paz en cuanto a lo poético. Bueno, pero aparte se refirió a la idea, o sea, Sí, tranquilo. claro, a la idea, y ni siquiera es algo de sus ensayos y de que la llama doble, que todas esas cosas de la Malinche, no, nada que ver. O sea, es una cosa que a mí se me hace la más hermosa que se le pudo haber ocurrido, que tiene que ver con el poema que le escribió Amarillo Paz cuando estaba en su época de mayor enamoramiento. Yo encontré un paralelismo porque el libro de Miquel plantea la existencia de Amaya como un respiro del mundo espantoso que tenemos todos los días, ¿no? Es como una especie de robo al tiempo lineal que nos habita, como un paréntesis muy hermoso. Y creo que esta idea tiene que ver con lo que pensaba Paz acerca del instante, ¿no? Del instante que él lo concebía como el único momento en el cual eran posibles dos cosas de manera cíclica y repetitiva y eterna, que es por un lado la poesía y por otro lado el amor, ¿no? Entonces ahí es donde yo encuentro una suerte de coincidencia, ¿no? En este poema de Paz en el que empieza con el presente es perpetuo, como esta cosa de que Amaya, la existencia de Amaya es una especie de respiro, de un presente perpetuo que abre un hueco y que llena de muchas cosas que no podemos ver en el mundo cotidiano, ¿no? Espero que no me haya sonado yo con una barbaridad con esto del señor Paz, pero Algo de Paz hay. sí, mira. Hay una paráfrasis de Paz, de hecho, menciona. Mira, hasta eso no andábamos tan perdidos. Otra cosa, bueno, hay un poema en especial que me recuerda esta idea de la luz frente a todas las sombras del mundo, que igual para cerrar me gustaría leerlo. Y también la idea de la esperanza que maneja Miquel, que es una cosa también rara, porque como que hay mucha esperanza y mucho amor y mucho todo, pero siempre está como la idea de, pues yo me voy a morir, ¿no? Entonces dices, ay, o sea, sí está padre y mucha luz y mucha belleza, pero está la idea de que él como ser finito, pues tiene esa conciencia de que va a terminar. Y de hecho a mí me llama mucho la atención que el poema que más refleja esta idea no es el final, sino el que abre el libro, ¿no? Es como una especie de arte poética, ¿no? Y se me hace curioso por la decisión de haberlo puesto al principio. Y bueno, una de las cosas que también me gustaron mucho del libro y que creo que tiene mucho valor literario, más allá del contenido, son estos juegos que hace él como entre dos mundos. Hay un mundo que tiene muchas referencias mitológicas, como habla de los griegos, ¿no? Por ejemplo, habla de Festo, tiene referencias a ángeles, tiene referencias a la mitología egipcia cuando habla de Isis, de nuevo a los griegos con Artemisa, a estos lugares emblemáticos que han marcado la literatura, como la figura del ciervo, la figura del lobo, lugares emblemáticos antiguos. Por ahí menciona a Hécatl y a Finisterre, que eso se me hace así como la cosa más antigua del mundo. Eso es como en una esfera, y en otro lado como cuando aterriza con la rutina y que tú dices, este es él, no hay manera de decir este no es él. Cuando habla sobre el tráfico y las rutinas y la filosofía y todos los autores que sabemos que pues es él, ¿no? Heráclito, Nietzsche, Ginsberg, Walter Benjamin, Kafka y por supuesto el rizoma, ¿no? Entonces, dices, esto es él. Y se me hace muy bonito como esa conjunción que le da este toque de cosa única, ¿no? Además de las vueltas de tuerca que él pone y
pues lo que yo trato de rescatar en el prólogo, ¿no? O sea, cómo este ser pequeñito es capaz de tanta luz y de tanto milagro. Y esos milagros son, parece que son particulares, pero en el texto parece que son universales. Y eso me parece muy, muy, muy padre. No sé si sea pertinente que yo lea o dejemos que lea el autor. Sí, sí, Pues sí, a mí me leer, gustaría escuchar en Yo tu también voz me gustaría leer algo, entonces. Sí. Pues yo Vamos a poner en separé, desorden, lo ponemos todos. pues voy a leer que tiene que ver con la cosa de la esperanza, que me parece padrísima. Dice, muchas veces pienso que la estupidez y la ofuscación son como los dos coyotes que se debaten a mordidas mi corazón, como si se tratara de un viejo y enfermo venado. Hay una oscura materia que emana del cuello herido del ciervo, mientras los caninos desgarran la carne. A veces también siento que yo mismo me encarno en esos sanguinarios coyotes y conformo una especie de yin-yang macabro, una estructura de la aberración humana, un arquetipo infame del depredador que es depredado por sí mismo. Luego paso junto a un muro de piedra volcánica en el que el tiempo ha depositado sus extrañas ideas, y percibo la misma sensación de porfía de un hostil letargo, bellamente esculpido en las fisuras de algunas rocas. Entiendo así mi espíritu agrietado como por un tránsito inmemorial, una acumulación de cosas muertas, un zompantli que me construye y custodia la carroña, el ciervo herido y los oportunistas barreneros creciendo de Saturno, el auro umbral que llaman angustia, donde el ojo solar se despide del alma. Ahí naciste, increíble flor hecha de música, que vino a derribar los muros del tiempo. Pues ya. Muchas gracias, Adri. Y antes de pasar con el señor Camisa de Seda, voy a también a leer algo. Es de Terciopelo. Sí, sí, sí. Y este en particular me gustó cuando estábamos grabando el disco, porque la primera canción que salió, que nos enseñaron cuando estaban mandando los masters y los mixes, me gustó demasiado la forma en que terminaba la canción y el poema que le dio la vuelta, y me parece que es algo muy, muy bueno. Al contrario, creo que me parece que el poema inicial está perfectamente puesto en el inicio, porque te da la idea de lo que está comunicándole y a quién está comunicando, ¿no? Creo que si bien podría ser un buen final, también quedó padre en el inicio. Y pues en el disco es la primera canción, y dice: los días y las cosas recibirán tu luz cuando restos de mañanas perdidas y ceniza de silencios hayan disipado mi rostro, como si nuestras historias entre risas de orquídeas nómadas sintieran el olvido en la palabra siempre, sintieran el morir en la palabra corazón. Los días y las horas enumeradas al borde de mi fantasma acordarán en ciertas estatuas nuestros nombres. Pero no debes, amor, levantar la rama muerta con su bosque de sangre y todo aquello que fuimos del barro, cuando los días y las horas pidan refugio en tu belleza y ya no esté para leerte los astros, vencida en los frutos de tus árboles, nuestra propia revelación socorrerá la inocencia y el destino, pues tuyas son las aguas que conducen a la boca del tiempo, y los días y las cosas no serán sino tu luz, y aunque tenga los ojos muertos, tu luz siempre mediodía, eternamente nueva me encontrará, debajo de unas hojas que ni los ángeles se atreven a retirar, si no es con tu amparo, y los días y las horas que caigan de mi piel, como pétalos de una sombra enteramente negra, tendrán por tu sola imagen al colibrí en llamas de tu reflejo, y dirán que el alba nace de tu frente, que tu nombre es un jardín de sueños donde florecen amatistas. La luz que habito es la luz que eres, como una ofrenda de la eternidad a este montón de células que llamas papá. Adelante. Ahí no va de luz, ¿no? Pues está un poco ¿Qué es el difícil. cambio de camarógrafo? No, está bien, está bien. Si quieres leo algo y volumen. Sí, bueno, es que bueno, sí, es que también que puedo preguntar si nadie lo ha leído, ¿no? Pues sí, Pues vemos sí, algunos que primero. los hemos leído, pero Yo ya lo leí. sí, yo también. Sí, bueno, Digo. si tienen alguna pregunta o así, igual sería más interesante que
pudieran preguntar. ¿Sí? Los que dijeron que yo ya lo leí, no sé qué. Bueno, y los que no lo han leído también pueden tener preguntas. Y los que no también pueden tener preguntas. También el disco pues es muy recomendable, ¿no? A los que les gusta el rock ácido y Pink Floyd y esas cosas les puede gustar. Es una cosa como Interstellar Overdrive, pero con bebés. Y gilófonos, Ah, sí, gilófonos de bebé. de juguete. Pues igual puedes empezar a contarnos desde en qué momento empezaste a querer escribir este libro. Pues yo creo que durante el primer año de vida de Amaya fue difícil para nosotros porque pues los dos dábamos clases en una escuela en Cuernavaca y pues, clases de humanidades y así, y nuestra situación económica no era la mejor. Sin embargo, estábamos viviendo un cierto ideal como de cultura, no sé cómo explicarlo, pero como que estábamos transmitiendo cosas, recibimos mucha energía de los chavos. Me voy como viejito. Pero sí recibimos mucha energía de los alumnos, ¿no? La chaviza. La chaviza. Y fue un momento clave donde pues, se disparó algo y pues el nacimiento en sí mismo, la llegada, desató, como bien dijo Adriana, tanto una profunda, no sé, como un profundo estado como de conciencia sublime y al mismo tiempo un profundo estado de crisis existencial en el que, pues no sé, creo que dice Cioran que para los poetas todo es posible menos su propia vida. Entonces, cuando eres poeta y tienes una hija, no sé, lo lees por ejemplo en Costa Freda, todos estos poetas que escriben para sus hijos y saben que ellos son una fatalidad que está a punto de terminarse y que están destinados a la fatalidad. No sé cómo explicarlo. Entonces, mejor voy a leerles un poco. Quizás bueno, de Ginsberg. Dice: hoy he pensado en Ginsberg, contemplando el corazón de Orlovsky como si fuera una granada de chocolate. He pensado que no estás, por alguna razón que debo sentarme en la sala, a observar un águila de piedra y un bosque en ruinas, a dejarme crecer las barbas como elocuentes plegarias y a asaltar la iluminación con delicadeza y robarle el bolso. Porque pienso en ella a todo tiempo y en nuestra hija, pequeña salvaje que me recuerda la explosión de un universo más gentil y resplandeciente. Pero lo turbio de mi mente se impregna con lo turbio de su ausencia. Feliz y agradecido, sin embargo, porque me deja estar dentro de su corazón, que es el jardín verdadero, sensible y benévolo centro de toda creación. Sí, estoy bien, pero extraño sus cantos, sus palabras y sus ojos deslumbrantes, su piel que florece sin fin, escandalosa y dulce composición de cristales y fuego y noches. Pero aquí, extraña fantasía de los nervios, he imaginado un tiempo sin mundo ni distancias, una deliciosa maduración hecha raíces de mí, en medio, la cruz de San Andrés, el cedro de oro, la mueca púrpura del deseo. Ilumínenme, honda, lentamente. Pues ahí va un poco de esa oscuridad, ¿no? De ese momento en el que yo me tuve que venir a trabajar a la Ciudad de México y dejarlas, y esas noches interminables en las que pues de invierno además, frías, en las que pues de pronto era mucho extrañar, ¿no? Y finalmente creo que les diría, para no quemar demasiado todo, esto que dice así: me siento y tomo nota de algo que puede ser un verso o una forma análoga de versificar, algo que no tenga que ver con la poesía ni con el espíritu, palabras cuyo compromiso se diluye en lo que dicen,
en su muerte prematura, en el letargo indemne del poeta caído, del corazón hecho polvo, tacha y pericazo, del corazón que regurgita su propia sangre, obeso y harto, de su vuelo estático, de su maraña de arterias, de su canto de reloj, que anuncia la hora cuando ya es demasiado tarde. Me siento y tecleo y nada sucede. La voz de los muertos no me da su polvareda. Los niños no juegan con mis palabras, las encuentran muy aburridas. Las mujeres no juegan con mis palabras. Hay bailarinas de cera entre los renglones. Hay nostalgias insostenibles que las mujeres encuentran grotescas. Hay putas en mis palabras. Y hay santos que se incendian, que arden hasta el esqueleto. Mis palabras huelen a pelos quemados, a verdugos y a sudor. Hay miel que canta y vómito como manantial de ninfas. No llamaría esto poesía, no invitaría a nadie. Es este terco rumiar de conciencias que me hace sentarme con el móvil entre los dedos y jugar a ser algo que no soy frente a todos mis desconocidos. Imaginen entonces que estamos en el año 2030 y este video está subido en internet desde hace 11 años, y una niña que hoy en este momento se está arrastrando felizmente por todo el lugar, y que un par de nosotros también nos llevó a arrastrarnos hace un momento por todo el lugar. Ahora está dando vueltas, pero dentro de 11 años, a los 14, Sí. Y medio. va a encontrar el video, No. va a encontrar el libro, Ah, sí. y va a preguntar: papá, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es eso que estoy leyendo? Y entonces va a ser, a lo que me refiero es que estás creando la memoria, las primeras memorias de Amaya, ¿no? Uno no sé, creo que algunas partes de la ciencia dicen que uno no se empieza a construir sus memorias de niño hasta como los 7, 8 años. Y recordar algo de más atrás es muy complicado, o suele ser flashazos muy esporádicos que no tienen gran cosa de coherencia, quizás, para cuando uno trata de recordar. Yo tengo memorias de cuando tenía 4 o 5 años y solo recuerdo que vestía una pequeña bata de esos cuadritos como de kinder, de ese rojito rosa con blanco, y que todos corríamos con las manos adelante porque se levantaba con el viento y queríamos volar, ¿no? Y en algún momento hubo niños que sí lo intentaban de veras, y algunos no llegaron a contarlo, ¿no? Pero también recuerdo muy bien, hablando de mi propia experiencia, que en ese tiempo pues yo me descalabré por estar jugando. Por eso tengo la cabeza de alien, ¿no? Y mi primera memoria que tengo de mí mismo es mirarme a mí mismo desde la esquina de mi cuarto de bebé y verme en la litera entre mis cobijas. No sé si es un recuerdo que me inventé o es un recuerdo que de veras pasó y que lo tengo como en flashazos, y es extraño pensar que uno se recuerda a sí mismo, ¿no? Pero ese tipo de recuerdos pues quedan palpables para que dentro de 11 años, cuando no voy a calcular qué edad tendremos nosotros, pero cuando Amaya esté entrando a la secundaria o en medio de la secundaria, y le pregunten: bueno, ¿y a ti qué te regalaron cuando eras niña? Ay, mi papá me hizo un libro y un disco. y aquí están, mi mamá no me los deja guardar, están siempre ahí. Y llevan a sus amigas a su casa, a la casa de ustedes. Van ustedes dos, miren, aquí está el disco y el libro de Amaya. Y Amaya: ay, otra vez estos dos, no puede ser. Que saquen. Uno se ponía así cuando sacaban las fotos de niño y uno estaba desnudo en la tina, ¿no? Pero esta vez será complementado con un libro y un disco. Entonces me parece que está muy padre la idea de crear memorias de este tipo, que quizás son como tramposas porque son memorias de ustedes, ¿no? Sí, claro. Son memorias tuyas en particular, pero que son memorias que se le heredan a Amaya, y que al día de hoy, por lo menos, que es más importante para ella bajar a esconderse entre los estantes de la librería, que no va a tener casi recuerdos de este día, a menos que vuelva a ver este video, si todavía existe internet para ese tiempo, ¿no? Pero las memorias las estás creando tú, del tiempo que nos contaste hace un momento, de cuando acababa de nacer o estaba por nacer, hasta el día de hoy, y quizás los días siguientes, porque solo Dios sabe cuántos libros va a hacer Flecklenberry el año que viene. Entonces puede que haya más memorias de estas, ¿no? Y esta sería perfecto. Entonces, la creación de alguna vez en una de estas visitas a Radio UNAM,
nos preguntaban qué es un libro y les dijimos es una memoria, ¿no? Es una memoria de la historia y de la historia de cada uno de nosotros. Y esa es una memoria de la historia de ustedes como familia, de ti como autor, y ahora heredada a Amaya como la pequeña inspiradora de este libro, que pues a diferencia de algunos de los libros de poemas que normalmente se han editado, que hemos editado nosotros, pues no es una colección de poemas que van contando una historia, sino es un solo poema enorme que va recorriendo pues los recuerdos y las reflexiones de Miquel como padre de Amaya, y también empezando a concatenar con la participación de Lucero como madre de Amaya, ¿no? Que viene regresando de entierrarse en el piso de abajo. Entonces creo que sería buen momento para que precisamente Lucero pasara para acá e hiciera su parte, pero que traiga los bollos. Es que no puede. Bueno, se pueden comer. Bueno, a ver, coman todos, comen todos. Un pequeño entremés en medio. Ahí los vamos rolando. Ahorita llegarán a tiempo. Sí. Hoy comí como 4 veces. Pues no sé qué dijeron mientras yo estaba ayudando a Maya. La construcción de sus memorias para cuando tenga 14 años y les diga, mira, aquí están tus libros. Y ella decía como hace rato, ay, otra vez, papá. mamá. Pues a mí me parece interesante este proceso que, bueno, Miguel dice que empezó en el primer año de vida de Amaya, pero en realidad yo recuerdo que los primeros poemas de este libro se escribieron cuando Amaya todavía era pues casi una idea, ¿no? O sea, estaba En el docusural. como ella dice, estaba en las estrellas, ¿no? Ella... Ay, pues sí, también eso pasa a veces. Me parece interesante también tener en físico, en algo material, letras y palabras y versos que representen algo que para mí, como madre, ha sido imposible nombrar, ¿no? Creo que un símbolo que es recurrente, que Adri creo que localizó perfectamente, es este yin yang, ¿no? Es esta luz, oscuridad, que es en general un hijo. Yo lo veo así, ¿no? Como es lo que más amor puede provocar, pero lo que más terror puede provocar, lo más luminoso y lo más aterrador, lo más sombrío también en algunos momentos, ¿no? Me parece exitosa la manera en la que Miquel logra poner en un libro todo lo que se genera a partir de un ente que ahora se llama Amaya. Y bueno, cuando tengan oportunidad de escuchar el disco verán que los Bram Stokers continúan con esta precisión al poner ahora en música lo que ella es, ¿no? La verdad es que fue muy bonito darle forma al libro, trabajar con el prólogo de Adriana, con los poemas de Miquel, como diseñadora del material y pues como diseñadora del bicho. Creo que hace un buen reflejo de lo que Miquel y yo pues hicimos juntos. Y ya. Quería ponerles una canción sí. para que la escuchen pero ¿cuál quieren? La de Lucero, o la primera. Perdonen que no tenemos mejor calidad de sonido, por eso les decía que se acercaran. Amaya, los días y las cosas recibirán tu luz cuando restos de mañanas perdidas y cenizas de silencio hayan disipado mi rostro, como si nuestras historias entre risas y orquídeas nómadas sientan el olvido en la palabra siempre, sientan el morir en la palabra corazón. Los días y las horas enumeradas al borde de mi fantasma
ciertas estatuas nuestros nombres, pero no debes, amor, levantar la rama muerta con su bosque de sangre y todo aquello que fuimos del barro, cuando los días y las horas pidan refugio en tu belleza. Ya no esté para leerte los astros, decir en los frutos de tus árboles. Nuestra propia revelación socorrerá la inocencia y el destino, pues tuyas son las aguas que conducen a la boca del tiempo. Los días y las cosas no serán sino tu luz. Y aunque tengas los ojos muertos, tu luz siempre mediodía. Eternamente nueva me encontrará debajo de unas hojas que ni los ángeles se atreven a retirar. Si no es con tu amparo y los días y las horas que caigan de mi piel como pétalos de una sombra eternamente negra, tendrán por tu sola imagen al colibrí en llamas de tu reflejo y dirán que el alba nace en nuestra frente, que tu nombre es un jardín de sueños que florecen amatistas, la luz que habito es la luz que eres, como una ofrenda de la eternidad a este frágil montón de células que llamas papá, papá, papá. Una pequeña bicho salvaje que viaja en una onda psicodélica con los Bram Stokers. Y pues, si quieren ustedes hacer alguna pregunta o quisiera cerrar, Adri, con algo. Hay una pregunta. Obviamente no he leído el libro, pero sí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Es una catarsis, dulce catarsis, antes de Amaya, cuando llega Amaya y ya que está en este plano existencial, es una catarsis? Sí, podría ser. O sea, en cierto sentido es una catarsis y en otro sentido también es un exorcismo, ¿no? O sea, más que una catarsis. O sea, porque sí hay demonios, ¿no? Que están en el aire, como diría el padre Fortea, ¿no? Y esos demonios, pues igual te pueden decir, que cosas amorosas y luminosas, y de repente te pueden decir cosas de desesperación y de falta pues de desasosiego más bien, ¿no? Es decir, tener un hijo, como decía Lucero, es la cosa más grandiosa
y luminosa, pero al mismo tiempo es la cosa más sombría y aterradora. Entonces, es una catarsis en ese sentido, pero también tienes que sacar ciertos demonios que, pues bueno, los que sean padres entenderán que es el, no sé, el demonio del control, o el demonio de... Le podemos poner muchos nombres, ¿no? Del chantaje moral, de la culpa, y de todo eso que imponemos en una nueva vida y en una nueva conciencia sin quererlo, y que muchas veces nos preocupamos por darles como cuestiones económicas y así, estabilidad y comida y juguetes y así, pero como que a veces nos olvidamos de ese alimento del alma, y es como mi forma de confesarme a mí mismo mis pecados, digamos, por llamarlo de alguna manera, como ser humano, ¿no? mis fragilidades y mis estupideces y mi falta de consideración hacia los demás, en especial hacia ella, porque es ya un desdoblamiento de lo que eres, y hay una renuncia implícita en eso, y esa renuncia te exige mucho sacrificio, pero no un sacrificio material, sino un sacrificio espiritual. Y sí, o sea, creo que una catarsis es una buena descripción. O sea, estás en el sentido griego, ¿no? O sea, estás como si sacando la influencia de las ninfas, ¿no? de tu mente, y dejando tu mente en un estado de pureza, por así llamarlo. Es que me llama la atención porque cuando estabas haciendo la lectura del poema, podía yo percibir, ¿no? Amor, miedo, tristeza, desolación, alegría, o sea, sí me llamó mucho y me llegó hasta a impresionar, ¿no? La manera en cómo tú estabas leyendo ese poema. Por eso siento que es una catarsis, no una catarsis forzosamente tiene que ser mala, tiene que ser triste, tiene que ser oscura. Siento que es una dulce catarsis al final, ¿no? Porque el amor hacia tu hija, ¿no? Está y lo estás viendo tangible en un libro y en ella, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención en tu lectura, ¿no? Tu lenguaje, tu expresión de amor y todas esas cosas que a lo mejor pasaste antes, te preguntaba antes, durante el proceso de que naciera María en este plano, ¿no? Y es muy bello, la verdad. Gracias. Es muy bello porque es muy difícil, ¿no? En este tiempo ver, como dices tú, papás que se dedican a lo material, en llevarlos, en traerlos, en darles, pero ya poco se ve el lado espiritual, y es muy bello que tú lo hagas, ¿no? Y lo hagas en un libro y con tu música, con lo que tú tienes como arte, la verdad. Te felicito. Gracias. ¿Alguien más quiere ser? Alex. Más comentario, más que... Más tortura. ¿Quieren atacarlo? más comentario que pregunta, ¿no? Estoy hojeándolo y ya vi algunas cosas. Quiero rebasar un poco más allá de la cuestión de la paternidad, que la comparto. Comparto ese terror y ese amor simultáneo. Pero creo que también más allá de esta cuestión de la paternidad y de la cuestión subjetiva que sí existe, lo que me llama mucho la atención es que estás como renovando nuevamente, retomando el juego del lenguaje, y otra vez ese trabajo de jugar con la palabra, bueno, no sé si de jugar, de trabajarla de manera profunda. A veces cuando uno tiene mucho amor por el poema, hijos, se tarda trabajando, y hasta me recordó uno de hace años, 2000, principios de siglo. Wow. Cuando empiezas a trabajar con estos intentos con la palabra, y aquí hasta me gustó por esto, ¿no? He visto caer mis palabras en su barro. Inmediatamente me recuerda cuestión de trabajar nuevamente la palabra, renovar la palabra. Incluso el pretexto, voy a salirme de la parte paternal, el pretexto fue Amaya. El pretexto fue Amaya para acercarse nuevamente a la poesía, para renovar la poesía y recrear la palabra, ¿no? Y ahorita que lo vuelvo a releer, hasta intuyo esta paráfrasis que tienes de paz, incluso esta renovación que tuvieron los contemporáneos, de renovar la poesía. La noto, ese trabajo de las imágenes fuertes y a la vez muy emotivas a veces con ternura, pero con imágenes sumamente violentas, que es una
maravilla que ahorita estoy viendo, ya que lo lea completo, tenga el panorama general, creo que podría dar una mayor opinión, pero de los poemas que he escuchado aquí y lo que he estado hojeando aquí, creo que también es un retomar la palabra, ¿no? Un retomar la palabra, el poema nuevamente, a través de el pretexto de Amaya, ¿no? La niña y la palabra niña nuevamente. Pues, es que de hecho creo que diste en el blanco ahorita, ¿no? O sea, yo no escribía poesía desde 2014 y yo le había dicho, ¿no? Así a la poesía, como alguna vez dijo Octavio Paz, pinches putas, ¿no? Al referirse a las palabras. Yo algunas veces había publicado en Facebook así, diciendo que la poesía me había abandonado y que ya no la quería y que ya no me quería y que me valía madres y la había cambiado por la filosofía, ¿no? Entonces en ese momento me sentí un filósofo maldito, lo cual era un poco un plato de segunda mano, ¿no? Porque finalmente la poesía, dice Edmond Javés que la poesía y la filosofía son hermanas siamesas separadas por la cabeza, pero Deleuze va más lejos y dice la filosofía es lo que te hace pensar, pero la poesía es lo que da a pensar. Entonces la coloca en una posición de preemanencia a la poesía sobre la filosofía, y ese conflicto interno que tenía, sí, justamente a través de Amaya se decantó, ¿no? Como podría decir, más que una catarsis, se decantó y ya salió en forma de poesía, y de hecho a partir de entonces empecé a escribir filosofía en verso, ¿no? Y dije, pues ahí va, ¿no? O sea, si Homero pudo, ¿no? ¿Por qué yo no? Homero Simpson. También. ¿Tú crees que la poesía en este sentido que estás dándole vueltas o damos dando vueltas alrededor de ese concepto es como lo más cercano al chamanismo o a la profecía que lo que tenemos las personas que no contamos con habilidades mágicas, pero que a lo mejor a la hora de unir las palabras en este sentido puede llegar a pasar? Y quizás puedo comprenderte un poco más porque no es que yo tampoco escribo poesía desde hace como 4 o 5 años y estoy precisamente en esa etapa en que no me interesa, ¿no? Para mí la poesía no sirve para nada, pero creo que puede haber pequeñas explosiones que es como catalizadas, en este caso por la niña misma, y no sé si tenga ahí como un escape profético o chamánico en cuanto a hacer pequeños rituales que brincan de un momento a otro en la vida, los primeros años de vida, ¿no? De alguien. Sí, totalmente, digo, no sé si, yo creo que Adriana también a coincidir en eso, y Lucero, ¿no? Las épocas de sequía, les dice Lucero, ¿no? Pero el nacimiento de Amaya coincide, bueno, los primeros años de Amaya, antes, los primeros meses de Amaya coinciden con la muerte de mi padre, a quien yo ya no veía, ¿no? Y curiosamente una noche, de ahorita que sacaste lo del chamanismo y las cuestiones mágicas, todo se detona cuando una noche, en la madrugada, yo veo que hay una sombra en la cuna de Amaya y yo era un poco paranoico, o sea, yo dormía casi con la mano en la cuna de Amaya porque me daba mucho miedo el tema de la muerte de cuna, esas cosas. Y en ese entonces yo había ido al baño, en ese momento, perdón, y cuando regreso veo una sombra viendo a mi hija, ¿no? A Maya. Y la sombra como que se acerca para agarrar a Maya, un poco como, me sentí como en la película esta de Rosemary Baby, una cosa así, ¿no? Sí, exactamente. Y me acerco, me abalanzo sobre esa sombra y esa sombra evidentemente se desvanece como la nada que era. Y abrazo a Maya de una manera así, empiezo a llorar y la vuelvo a dejar en su cama, y cuando me voy hacia el cuarto con Lu, siento que alguien me agarra de las piernas y tirado en el pasillo había un cuchillo de monte, ¿no? Entonces cuando me agarran de las piernas veo algo muy familiar que no sabía deducir en ese momento. Entonces me voy a acostar y como en un estado un poco de catatonia, para seguir con los griegos, le digo a Lu, mi papá se murió. Mi papá vivía en Guanajuato y yo en Cuernavaca, no lo había visto en un par de años, me había peleado con él. Me dijo, no, ya duérmete. A la mañana siguiente me habla mi hermano y me dice que se murió mi papá en la noche de un infarto. Entonces ese fue como el detonante quizás mágico que tú dices, o chamánico, que dio como ese quiebre en mi psique igual, ¿no? Donde
habla Jung de esas, de los daimones y de la realidad psíquica como una realidad extendida de la realidad material, y pues ahí está, ¿no? O sea, el inconsciente habló y detonó. Igual nos pasa, creo, ¿no? Sí. Como poetas. No, pues nada, yo omití la parte de que esto tenía soundtrack, pero qué bueno que está padre hacer edición independiente, como uno dice, a pesar de todo, ¿no? De todas los problemas. Para nosotros mismos. Ajá, exacto. Y todavía mejor que este proyecto esté conjunto con la parte musical, que yo ya no los puedo despegar una cosa de la otra, ¿no? Como que su escritura tiene que ver mucho con la música, y eso se me olvidó como mencionarlo. Y pues nada, está muy padre, me gustó mucho, mucho, mucho. Pues algo que quieran comentar otra cosa, creo que A ver. podría llegar el momento de que, bueno, entre más burros, más solotes, y hay un montón de cosas que comer y beber. Nos Aquí podremos poner dionisíacos, Aquí hay definitivamente. pancitos rellenos de queso, les cubrió del queso de manera muy feliz hace rato y qué padre. Y pues gracias por venir y buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a quien nos esté viendo en la versión grabada de esta presentación, que es una costumbre que se nos ha pegado desde los tocadas de los Gram Stalkers. Casi todo lo van a encontrar en esa página, entonces si no pudieron venir o si pusieron que asistirán y no asistieron, pues ahí está. Como ¿no? siempre pasa. Como siempre sucede, entonces la Tenemos culpa... fans en todo el mundo. La culpa la expían así, ¿no? Pues muchas gracias y ahí está la comida, ahí está la bebida y sobre todo ahí están los libros, saquen las carteras, buenas noches. ¡Bravo! A ustedes por venir.